¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Os traigo algo que a mí personalmente me ha encantado porque llevaba muchísimo tiempo buscando, intentando encontrar un mod para Red Dead Redemption 2 que estuviera a full, ¿vale? Tiene montones de cosas. Lógicamente en este vídeo no te voy a mostrar todo lo que tiene, simplemente te voy a enseñar a instalarlo. Lo vamos a ver rápidamente, te voy a dejar que te entretengas, porque créanme que llevo yo más de media hora tonteando con el juego a ver qué es lo que le pongo, qué es lo que no le pongo al muñeco. O sea, una pasada, porque lo que yo había encontrado personalmente en otros mods pues estaban como limitados, ¿no? Tenían muy poquito, y este viene a full. Bueno, deciros que a mí me sirve con el disco, tanto te va a servir con el disco y te va a servir con el juego digital. Entonces, lógicamente tengo la PS4 liberada, ¿vale? Deciros que esto no afecta para nada al online, que es un modo totalmente offline y que es un homebrew casero creado para este juego, que no tiene ni licencias oficiales de Rockstar ni nada de esto, ¿vale? Así que no tengan problema. Esto sirve para la versión, para que lo vean, para la versión 1.29, ¿vale? Vamos a ver un segundito, ahí está. Si tiene una versión inferior o superior no te va a servir, porque el mod está creado para la versión 1.29 independientemente de la región, ¿vale? ¿Cómo lo lanzamos? Pues muy sencillo. Ya saben que yo estoy usando el HOTS, que lo van a ver a continuación, creo que era de... A ver si me acuerdo, ¿vale? Ahora mismo vamos a entrar en la guía del usuario, que aquí nos va a salir el creador, ¿vale? El último que yo vi, el de... vamos a ver, el de Sys84, ¿vale? El de 84 Sys. Entonces, lo único que tienen que hacer es lanzarlo este u otro mod, el cual contenga, ¿vale? U otro host, el cual contenga el mod 1.29, tiene que ser el mismo. Y sería este de aquí, ¿vale? Sería el Oysters Menú para Red Dead Redemption 2 versión 1.29 y tiene que ser del usuario RF0DXMod, ¿vale? El que yo voy a mostrar es este, ¿vale? El de RF0 o DXMod de Oyster Menú, ¿vale? Simplemente le doy a la X y lo lanzamos, ¿vale? Si te sale que no hay suficiente espacio libre de memoria, es que no te lo va a lanzar, así que simplemente lo que hay que hacer es esperar y volver a lanzarlo, importante, ¿vale? Vamos a entrar de nuevo, le damos a la X ahora, ¿vale? Loading Payload o Sister Menu for Red Dead Redemption 2 y simplemente nos dice que lancemos el juego. Y como vemos, pues yo estoy usando el juego en disco, ¿vale? Así que nada, lo voy a iniciar y vamos a esperar, ¿vale? Porque estos juegos tardan un poquito en iniciarse y vuelvo ya. Como vemos, pues nos va dando una serie de mensajes que ha detectado el juego, etcétera, etcétera. Así que nada, para que vean que todo funciona bien, venga, ahora volvemos de nuevo. Y nada, chavales, ya estamos por aquí. Importante, antes de que empiecen a toquetear, no se conviertan en un pez estando en la tierra. ¿Por qué? Porque van a volver a salir. Siendo un pez, van a volver a morir, van a volver a salir, van a volver a morir, ¿vale? O sea, van a entrar en un bug que les obligará prácticamente a reiniciar el juego. Para lanzar el mod R1 más cuadrado, y aquí tenemos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer yo por aquí es, ¿vale? Poner esto, poner esto de día, os lo voy a mostrar rápidamente, ¿vale? Pues para que vean, vamos a quitar esto de aquí. Ay, es que está un poco sensible, ¿vale? Tienen que tener cuidado que está un poco sensible. Vamos a poner aquí las 12 de la mañana, ¿vale? Ahí está, y vamos a parar el reloj para que no avance, para que lo vean bien. Entonces ahí tenemos nuestro jugador, ¿vale? Entonces para ir cambiándolo y demás, pues R1 más cuadrado. Y aquí tenemos, ¿vale? En la miniatura han visto un robot, así que pues, aquí un montón de cosas, chavales, para aburrirte. O sea, daros cuenta, escenario 1 de 15, ¿vale? Podemos ir, bueno, lo que hace el muñeco, ¿vale? Esto sería lo que hace el muñeco, como veis, pues hay unos pocos de bug, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a darle stop escenario. Ahí ha salido. Animaciones, pues lo mismo, tenemos animaciones, un montón de animaciones. Los modelos, yo he puesto, creo que ha sido, bueno, este no, creo que he puesto el nuevo modelo y ha sido este Crash Pod Robot, ¿vale? Este es el que han visto en la miniatura. Luego pues tienen aquí para elegir entre 296 modelos, chavales, una pasada, o sea, hay un montón de modelos para elegir. Luego tenemos modelos normales, ¿vale? Aquí que serían los que, creo que serían los que vienen en el juego, exactamente en el juego. Y luego pues tenemos aquí, ¿vale? Movimiento, ¿vale? Aquí como si estuviera, ¿vale? Como bebido, creo, ¿vale? Voy a poner aquí, muy bebido, etcétera, ¿vale? Vamos a darle aquí a esto. Y ya digo, hay montones de cosas. Para invencible, nunca buscado, todas las armas, ¿vale? Spamear vehículos, o sea, montones de cosas, chavales. Daros cuenta que la verdad es que viene muy bien.
pues porque era uno de los que a mí personalmente, pues mira, todas las armas me ha gustado más, pues porque porque lo trae todo, chavales. Yo otros que he probado por ahí no lo traía todo, y este pues la verdad es que viene bastante bien. Vamos a bajarnos de aquí del coche este. También podemos hacer el modelo gigante, ¿vale? Vamos a darle por aquí, R1 más cuadrado, ¿vale? Creo que estaba por aquí. Misceláneo. Aquí está la escala del jugador, no la hagan muy grande tampoco. Ahora aquí lo podemos poner, por ejemplo, al 2, ¿eh? Fijaros, es súper mega grande, ¿eh? Daros cuenta, montones de cosas, chavales, mira. Honor, show de book info, montones de cosas, ¿vale? Las opciones del mundo, podemos ver ir donde queramos. O sea, montones de cosas, chavales. Aquí tienen montones de cosas para aburrir. Ya os digo, yo lo traigo rápidamente, pues para no estar aquí más tiempo del necesario. Tenemos todas las armas, etcétera. Daros cuenta lo grandote que es el muñeco, chavales. Una pasada, fijaros, más grande que el carrito. Así que nada, chavales, pues nada, yo lo traigo, ¿vale? Es muy fácil, muy sencillo de usar. Ustedes se entretienen con él, no vamos a estar aquí más tiempo del necesario. Así que recuerden, like, suscribirse, campanita, para estar atento a todo esto, todas estas, bueno, novedades entre comillas, porque a mí me ha gustado mucho, quería traerlo. Y nada, recuerden, el 1.29 lanzan el mod con el nombre que hemos dicho, R1 más cuadrado. Entramos en todas estas partes y ya pues cada uno que lo use a su gusto, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.